Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con Manuel Álvarez Diestro, que es fotógrafo y realizador de cine, Exacto. autor de las series fotográficas Pirámides y Anfiteatros de Hong Kong y director de Displacements, que es un cortometraje con un montón de reconocimiento internacional. Entre ellos ha sido pues, galardonado como mejor cortometraje experimental en el Intendance Film Festival de Estados Unidos, Exacto. nada menos. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Jesús. Es un placer estar aquí y charlar contigo. Genial. Manuel, los fotógrafos y directores de cine tenéis esta especie de impulso interior irrefrenable de contar historias. En tu caso, ¿tú siempre lo tuviste o es algo que se fue construyendo con los años? Sí, gracias, Jesús. Buena pregunta. Es algo que se va construyendo. Ya, No sucede de un día para otro. ya. En mi caso está asociado al viaje. He estado viajando toda mi vida. Sí, Entonces, en ese desarrollo era sí, inevitable que en algún momento dado tenía que empezar a contar historias. ya. Inevitablemente. Inevitablemente, porque No cuando, puedo. cuando te expones al viaje y a esos sitios, Sí, tienes que empezar a contar historias. Es muy ya, difícil. A un mínimo de inquietud que tengas, ya, al final contarás ya. historias. Manuel, como dices, has viajado prácticamente por todo el mundo. Eres uno de esos viajeros curiosos e incansables. Pero más allá de eso, has vivido largos periodos de tiempo en muchos países, además de lo más Cierto. dispares, ¿no? Sí, sí. Has vivido en Estados Unidos, en Argelia, Sí. Líbano, en sí. Líbano, en Corea, en el Reino Egipto, Unido, en sí. Egipto. ¿Qué, digamos, qué papel ha jugado esa comprensión o esa visión, si quieres, poliédrica de la realidad en tu trayectoria como realizador? Muy bien. Cada sitio, cada entorno, Sí, cada paisaje, cada país sí, te da una lectura, es un aprendizaje en sí mismo. sí, Entonces, básicamente lo que cada sitio, cada país te aporta Jesús, te lo estás llevando a otro. Es decir, que volviendo un poco a la pregunta inicial que sí, hiciste, o sí, sea, todo está entrelazado. Entonces, ya, los sitios son diferentes y a la hora de definirte como un artista, ¿no? A la hora de crear esa identidad, sí, cada sitio tiene su aportación ya, y es fundamental y por eso siempre lo digo, que es fundamental a todos aquellos que viajen, ya, independientemente de que sean artistas o no lo sean, que intenten ver un poco esto, o sea, que ya, intenten sacarle a cada sitio su contenido, ¿no? ya, Porque luego al final, en el paso de la vida, sí, lo van a juntar todo y todo esto va a representar pues todas esas claro. experiencias que han estado viviendo en estos años. O sea, que una experiencia te lleva a la otra a la siguiente Exactamente, y así, ¿no? exactamente. Y cada Ya, sitio no deja eso, cada sitio siempre te estará sorprendiendo. No ya, hay nada que digamos que digas, esto ya lo he visto antes. No, 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 para nada, para nada. ya, Cada sitio te sorprenderá. Y todo sitio es valioso porque aunque haya 20.000 personas en un sitio, mm, ya hay historias en el sitio, ya ya, algo que te van a contar. Entonces todo es valioso, independientemente si es bonito o no es bonito, si la ya, comida es... No, no, todo sitio aporta ya. algo. No hay que ir a sitios espectaculares. Digo como que te vas a la Patagonia, como que te vas a Corea o a vivir a Nueva York. Cada sitio tiene algo que Ya. aportarte. Háblame de Displacements, este cortometraje que ha tenido tanta repercusión internacional. Tiene lugar en Hong Kong. Correcto. ¿Cómo lo concebiste? ¿Y por qué Hong Kong? Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, am, como ya sabes, Jesús, a mí me interesan las ciudades y Ya, en mi trabajo, bien como realizador, como fotógrafo, soy un apasionado de las ciudades. Las ya, ciudades, quiero decir, las ciudades y sobre todo la condición humana, porque las ciudades y la arquitectura son un reflejo de quién somos por dentro, ya, ¿vale? Entonces, yo pensé, vamos a ver, Hong Kong. Hong Kong. Estamos habituados a Europa. Yo soy europeo como tú ya, y vivimos en ciudades donde la dimensión de la ciudad es la escala humana. ¿Vale? ya, Hablamos de Copenhague o Barcelona, siempre la referencia, ¿no? Y eso es una idea muy europea. O sea, la escala de las ciudades están hechas a la escala humana. medida humana. Medida humana, Mm, exactamente. El caso de Asia no es el caso. ya, ¿Vale? Y Hong Kong es precisamente, de todas las ciudades asiáticas, para mí, es un poco el paradigma incluso de las propias ciudades asiáticas. ya, Hong Kong es una ciudad que no tiene espacio para construir. Están limitados por el espacio. ¿Por qué? Porque es una isla, ya, ¿vale? Donde no hay espacio para construir. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que sobredimensionar la arquitectura y construir moles y moles y moles de rascacielos. ya, Yo ya del año 96 yo estaba viajando a Hong Kong, justo mm, en el momento de la transición, cuando Hong Kong pasó del Reino del Unido. Reino Unido Mm, a manos chinas y me enamoré de la ciudad, pero sobre todo por eso, por su diferencia ya, con
con esas ciudades donde yo he crecido y donde he vivido como europeo que soy. Ya. Fue un poco por la novedad del descubrimiento de un sitio que de alguna manera me descolocaba. Ya. Y fue por eso, me enamoré de la ciudad y lo que he hecho durante los últimos 23 años, estoy viajando continuamente a Hong Kong. Ya. Y por eso escogiste Hong Kong como, Sí, digamos, escenario de tu exacto, corto. exacto, porque para poder contar una historia de un sitio, Sí. Jesús, hay que intentar conocer esa ciudad. Y es Ya. algo que no sucede de inmediato. Ya, Entonces, Hong Kong era la ciudad que de alguna manera es la que mejor conocía y donde pude meterme de alguna manera dentro de la ciudad, del alma Ya. de la ciudad, para decir, voy a contar ahora algo. Y es cuando llegó ese momento antes de realizar este cortometraje y otro cortometraje, ya porque ya son 2 cortos en Hong Kong Sí. y un sinfín de series fotográficas que he hecho en esta ciudad. Ya. ¿Qué tiene Asia que te inspira tanto? La diferencia con nuestra historia, como Ya. europeos que somos. Así de sencillo. Así de sencillo. O sea, Ya. me interesa sobre todo también, como te decía, la transgresión Ya. a la hora de construir y transformar el Ya. paisaje urbano. Porque Asia, o sea, es una realidad que el conjunto de los países asiáticos están ganando peso específico dentro Cierto. del panorama Sí. internacional, ¿no? Digamos que la mayoría de los países deudores están en Occidente, la mayoría de los países acreedores están en Asia, y hoy día es más fácil encontrar financiación para proyectos audiovisuales o de cualquier tipo de hecho, pero en lo que nos toca a nosotros audiovisuales, es más fácil en Asia que en Occidente. Sí. Sí, ¿no? Te ¿Tú crees? te puedo decir ahí sobre este Sí, punto. Es curioso porque pensando que en Asia es verdad que ahora mismo, bueno, por ejemplo Corea, o sea, sí, es una economía que ya ha superado a la española. sí, Tiene una renta per cápita impresionante, sí, tienen un desempleo impresionante, o incluso el mismo Hong Kong, pero la realidad es que todavía a nivel de lo que es el gasto en cultura o en la creación sí, de, digamos, para jóvenes artistas, la sí. creación de obras, es muy poca. Es Ya, decir, es justo lo que te iba a preguntar, si había sí, una correlación entre la facilidad para encontrar financiación y, y el producto final en no, términos no, creativos. No, yo creo que en Europa todavía, incluso con la situación de la crisis, sí, ah, quizás, no te lo puedo realmente decir, es que sí, ponga la mano en el fuego, ya, pero sigue habiendo un mayor aporte al mundo de la ya, cultura. Te pongo un ejemplo. Hong Kong, con la población que tiene muy escasos cines, por ejemplo, pero cines no te hablo cines ya de cine de masas, sino ya, cines dedicados más al cine de arte de ensayo o al cine experimental. ya. Prácticamente no tiene nada. Mm, Y no hay una identidad cultural fuerte, si no fuese por la historia de Bruce Lee y Wong Kar-wai, que es un gran realizador hongkonés. ya. Aparte de eso, muy poca cosa. No necesariamente un mayor crecimiento Ya. económico quiere O decir sea, no hay que una correlación no entre hay. una cosa y la Yo, otra. yo no, todavía no la he visto. En Ya, Corea, por ejemplo, es verdad que en la industria del cine gastan más. ya, Tienen unos grandes festivales de cine, como es el ya, caso del Festival de Cine Internacional de Busan. ya, Pero todavía creo que les queda bastante para estar en los términos en los que estamos ya. en En Europa. Europa. Hablas mucho de arquitectura. ¿Por qué es tan importante para ti? Porque además está muy presente en tu obra. He visto todas las series fotográficas, todas tus películas, y veo que la arquitectura juega un papel, es casi diría que un personaje más Sí, sí, en sí, tu obra. cierto. Sí, ¿Por qué es sí, tan importante sí. para ti? Me interesa la condición humana, Ya, pero tampoco me interesa fotografiar al hombre o a las personas directamente. ya, No me interesa. Me interesa el paisaje. Soy un fotógrafo de paisaje y sobre todo me interesa la transformación en el paisaje. Pero claro, esa transformación la realiza el ser humano. O ya. sea, que independientemente que no aparezca la figura humana, Sí. lo que me interesa es lo que el humano transforma. Transforma esto. Y lo que más podemos ver en un paisaje, en Ya, un proceso de transformación, es a través de la construcción de edificios, ya, que es donde vivimos. Eso por un lado. Por otro, me interesa la arquitectura porque hay una parte poética que creo que es desde muy pequeño me ha impactado, ya. y es la idea del ser humano, cómo podemos estar tan juntos y tan lejos, ¿no? Todo lo que es la incomunicación en la que vivimos, ¿no? Ya, Vivimos en torres, pero claro, yo lo digo que estas torres son una especie de sueños verticales, por así decirlo, ¿no? Porque ya, vivimos todos acumulados, unos encima de otros, ya, ¿vale? A escasos metros de diferencia, y luego al mismo tiempo, pues bueno, toda esa imaginación que tenemos y todo, pero todo contenido en esa pieza, ¿no? En ese monolito ya. de arquitectura. Porque eres un defensor de la arquitectura vertical.
Totalmente, Jesús. Ya. O sea, es el futuro de la sostenibilidad de las ciudades. Bueno, Totalmente. O sea, hay que ir en esto, el modelo vertical, sin esto, duda. esto va a dar mucho que hablar. Hombre, Manuel, ¿qué consejo le darías a ese joven que está empezando, que se siente atraído por la fotografía, por la imagen, por la creación, que ya tiene cierta solvencia técnica y quiere contar historias, pero no sabe cómo empezar? sí. ¿Qué Bueno, consejo le darías? yo daría, Jesús, habría dos, o sea, yo pienso en dos cosas que Mm, tendría que hacer. Una de ellas fundamental es que independientemente de la mm, técnica no hace a un fotógrafo o un realizador que sea bueno. ya, O sea, lo que interesa es que tenga una visión de ya, algo en concreto, que tenga una perspectiva sobre las cosas, que tenga un sí, lenguaje visual que le permita mm, desarrollar una identidad. Y eso, la única manera de hacerlo, yo le diría, es, tiene que darle muy duro mm, a diario, ya, salir con la cámara o con lo que quiera, con el bloc de notas y lo que sea, y patear, y salir, a andar y a descubrir, y a tirar fotos, y a tirar fotos, y a tirar fotos. ya, Eso por un lado. Aunque todavía él no encuentre su punto fuerte, porque ya, eso no viene de inmediato. ya. Lo irá En- encontrando a lo medida irá que... encontrando de varias maneras. Una, porque estará siguiendo la obra de otros artistas, que está bien saber lo que están haciendo, pero lo importante es centrarte en quién eres tú. Eso Ya, es lo realmente complicado. ya, Entonces, tiene que hacer esas dos cosas. Pero bueno, primero, fotografiar, ver su propia obra, por un lado, y punto dos, tiene que dejar a otros mm, que conozcan su obra. ya. Y no te hablo que hay que montar exposiciones, no, te hablo de decir, Exponerse. exponerse, decir, Ya, oye Jesús, ¿tienes 10 minutos? ¿Qué te parecen mis fotos? Y no tienen que ser necesariamente especialistas en la fotografía, ya, ¿vale? Que tenga feedback y que con lo que la gente también le diga, le oriente un poco porque la gente te va a poner en tu sitio ya, y hacerles el challenge. ¿Podrías decirme de qué va mi obra? Y que lo vean. Y ver lo que la gente ya, interpreta de tu obra. Porque a veces contamos cosas que nosotros las entendemos, ya, pero la audiencia no la entiende. ya, Entonces es muy importante darle duro, sí. salir ahí a descubrir. Y por el otro lado, feedback continuo, Exponerse. de exponerse a que otras personas le digan, pues mira, yo entiendo que tu obra es sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y no te hablo de una persona. Ya. Perdona, Manuel, te voy a separar un poco el micrófono. Ahí está. Sí, perdona, Perfecto. sí. Y que den ese feedback. Muy importante. Vale, vale. O sea, currar mucho y exponerse principalmente. Exactamente. Si no existieran las cámaras, ni los aparatos de audio, ni cámaras ni de fotografía, ni de cine, ni de nada de este tipo, ¿cómo expresarías lo que quieres expresar? ¿Cómo contarías tus historias? Tiraría del dibujo. O ¿Dibujarías? sea, claro, lo más próximo a lo que es la captura de la imagen Ya, tendría que ser a través del dibujo. Y probablemente también escribiría. escribirías. Yo creo que, Jesús, cualquier artista, si tú tienes la vocación de contar algo y decir algo, Ya, independientemente del medio, al mm, final lo vas lo vas lo a vas a hacer, hacer. ¿no? Lo importante es si tienes el interés y esa energía vital en Mm, hacerlo. ya. ¿Qué cualidades tiene un director de cine excepcional que no tienen los del montón? Yo creo que un director de cine o un artista excepcional Mm, es aquel que ha creado una identidad propia, ya, que tiene una visión de la realidad propia, filtrada ya, por su ser. ya. Esa, esa es, esa es Lo que la diferencia, lo la que que separa diferencia. el montón Exactamente, exactamente, del excelente. exactamente. Y luego que haya sido capaz a crear una forma nueva, claro. O sea, yo creo Un que lenguaje nuevo. un lenguaje nuevo, por ejemplo, ese es Mm, un genio. Es un genio. O sea, creo que ya tener una visión personal, yo creo que ya te lleva al nivel de la excelencia. ya, Pero luego desarrollar una capacidad, encima de decir, un creador y crear un lenguaje nuevo, ya ahí básicamente ya, eres un creador de forma, ¿no? Eso ya, ya son cuatro astros. ya. ¿Qué libro o película, si es que lo ha habido, ha tenido el mayor impacto o formativo o bueno, o en general en tu carrera? Tendría que tirar directamente de la primera etapa de las películas de Wim Wenders, Bien Benders. En Alemania, Mm, y del director italiano Michelangelo Antonioni. Antonioni. Los dos son bastante similares en cuanto a que la ciudad Sí, era siempre un personaje en sus en las películas. películas. Y de ahí fue donde empecé yo a entender un poco el lenguaje del cine en términos de este punto, ¿no? De cómo la Mm, ciudad se consolida como un personaje. ya. O sea, películas como El cielo sobre Berlín y todo ese Sí, tipo, esta sí, serie. incluso un poco más anteriores, como por ejemplo Alicia en las ciudades, Ya, El estado de las cosas, ¿no? de Wim Wenders, o de Michelangelo Antonioni, pues películas como por ejemplo La noche, Zabriskie ya. Point. Sí.
¿Hay algún personaje histórico que admires especialmente? Me iría a los exploradores, Jesús. Bueno, Me iría ¿como quién? a Magallanes, a Magallanes. Cristóbal Colón, a esta gente. ¿Y por qué? Porque creo que hay una asociación similar entre los artistas y los Anda, exploradores. mira, esto no Yo creo lo que veo. sí, porque es un salto al vacío, porque es saltar al misterio, ¿no? Es saltar a ver dónde te lleva el arte y la expresión, ¿no? Y yo creo que Me gusta, sí, sí. ellos de alguna manera creo que tenían fe en que al final encontrarían lo que iban a encontrar, Sí, pero era también claro. un salto al vacío. De los que no encontraron nada no sabemos qué pasó de ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué querías ser de pequeño, Manuel? A geógrafo. Geógrafo. Sí, sí, geógrafo, sí, geógrafo. Me interesaba de pequeño la geografía. Me la pasaba todo el día haciendo mapas. Qué Todo el bueno. día. Con 8 años hacía unos mapas en la mesa del colegio espectaculares. Y esto es una pregunta un poco más seria. ¿Qué es para ti el éxito? Encontrar tu propia identidad a través de la creación artística. Es lo que más me interesa. O sea, Encontrar, repítelo por favor. sí, es crear una identidad Sí, propia sí. a través de la expresión artística. Para mí ese es el éxito. ¿Y un ejemplo de persona exitosa? ¿Quién ha conseguido eso? Hombre, lo han conocido, o sea, lo han conseguido, por ejemplo, los realizadores de cine, como te he comentado. El Ya, caso de Wim Wenders está clarísimo, sobre todo en su primera etapa. ya. Al final creo que su obra se ha estado deteriorando, pero en el caso de Michelangelo Antonioni es el caso. O sea, gente que ha sido capaz de crear su propia identidad a través del arte y de crear una forma y un nuevo lenguaje visual que ha sido una referencia para otra gente que luego les hemos seguido. Eso sería el sumum Del éxito. del éxito, poder influenciar y tener la capacidad de influenciar a otros artistas y sobre todo que un público, una audiencia, porque al final el cine y el arte y la fotografía está hecho para que lo vean, Mm. que la gente disfrute con lo que uno está haciendo. Bueno. O sea, ya básicamente eso también es muy importante, que no más que reconocimiento es que la gente disfrute con tu, Ya. con tu obra. ¿A quién te gustaría conocer algún día? Pues si soy sincero, Jesús, creo que tengo un reto conmigo mismo para empezar. ¿Sí? Creo que todavía queda margen para conocerse uno a sí mismo. Ya. Porque creo que somos un misterio por dentro. Yo no dejo de Sí. sorprenderme y creo que la creación artística es el vehículo para conocerse Ya. a sí mismo. Mm. Pero obviamente, claro, pues hay mucha gente que me interesa conocer, ¿no? Yo veo al presidente Obama y digo, joder, yo quiero... me encantaría tomar un café con este tío, es un tío que me Ya. inspira, por Ya. ejemplo, ¿no? Ya. Pero creo que más que el reto de conocer a grandes figuras sería conocerse a sí mismo y conocer a gente que tenga algo que contar. O sea, Ya. a mí me interesa charlar y hablar con gente que le interese contar algo, Ya. que tenga algo que contar, ¿no? Si tuvieras para ti la contraportada del periódico de mayor tirada del país, ¿qué pondrías? ¿Qué mensaje pondrías? ¿O qué foto? pregunta. ¿O qué pondrías? Qué pregunta, Jesús, qué pregunta. Uf. A mí me encantaría, o sea, en una primera portada, ¿no? De un periódico de referencia, Sí. Manuel Álvarez. Su película ha sido galardonada finalista para el Festival de Berlín, Mm. pero me interesaría una película, ¿no? Que, por ejemplo, estuviese involucrada con el medio ambiente, ¿no? Mm. Una película, por ejemplo, que tuviese... Mira, te voy a decir, una película rodada en Benidorm, por ejemplo. Ujú. Una película rodada en Benidorm que demuestra que Benidorm es el modelo de ciudad más sostenible Mm. como ciudad turística en el Mm. Mediterráneo, incuestionable, Ya. ¿vale? Por ejemplo, una película rodada en Benidorm que demuestra la sostenibilidad de esta ciudad Del modelo. maravillosa, del Mm. modelo. Obviamente será ficción, con una serie de actores y con Sí. una historia, pero en Benidorm. Y que tuviese la opción, ¿no? de ser premiada, pues bueno, en el Festival de Berlín. ¿Por qué Genial. no? Y para terminar, Manuel, si pudieras levantar el teléfono y tener una conversación con el Manuel Álvarez Diestro de 20 años, Le diría, ¿qué le dirías? Le diría, chaval, tú tranquilo, Que va bien. dale fuerte, quema el petardo, porque esto al final es de quemar el petardo, disfruta de la vida, Ya. pero eso sí, trabaja duro, ¿eh? Trabaja duro y viaja y sigue viajando y no pares, y no pares, no pares porque la vas a encontrar. O sea, Bueno. sigue y sigue, no descanses. Manuel, muchas gracias por tu Muy bien. tiempo. Ha sido un Un placer. placer, Jesús. Un placer y Un enhorabuena placer, por claro que eso, sí, claro que sí. enhorabuena por Muy bien, el muy bien. reconocimiento a Displacements Claro que sí. Sí, y sí. a todo tu trabajo. Fenomenal, muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Muy bien, gracias. Chao, Manuel. Gracias.